Vamos a hablar de cuál es el tratamiento óptimo en la insuficiencia cardíaca al presente. Yo preferí, en vez de repetir lo de las guías, dar una opinión personal sobre las drogas que surgieron en los últimos años en insuficiencia cardíaca. Luego de mucho tiempo que no había medicación innovadora, aparecían nuevas drogas. Y tal es así que fueron definidas así, en la insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida, los 4 ganadores. Incluyeron el vericiguat, un nuevo inotrópico, el mecantic-mecarbil, después los inhibidores del transportador de sodio-glucosa, y la combinación de sacubitril-valsartán. Voy a darle mi opinión al respecto. Con respecto al vericiguat, es una droga que favorece la formación de GMP cíclico y por eso produce un gran efecto, entre otras cosas, el efecto predominante es vasodilatador sistémico, por lo cual favorece la función ventricular. Luego de varios estudios pequeños surgió este estudio Victoria, estudio randomizado, y cuando uno observa los resultados, en el punto final primario a la izquierda se ve que redujo el punto final combinado, mortalidad cardiovascular o reinternaciones, y también el punto final, eso fue significativo, pero con respecto a la muerte de causa cardiovascular, ni en la hospitalización, o sea, los puntos individuales integrantes del combinado, no hubo diferencias. Claro, algunos lo pueden leer esto como un estudio positivo. En mi opinión personal, acá mostramos como en las hospitalizaciones tampoco hubo diferencias. Me parece que el estudio tiene varias fallas metodológicas. Entre ellos, el cálculo de muestra no fue estimado para los puntos finales analizados y tampoco no se corrigió por comparaciones múltiples. Me parece que tiene algunas falencias que no permiten por ahora generalizar la utilización de esta droga. Con respecto a los inotrópicos, dije que vamos a discutir 9 inotrópicos. Está el listado de todos los inotrópicos que se han utilizado o que utilizamos aún en la insuficiencia cardíaca. Y con respecto al efecto sobre la mortalidad en la tercera columna, se observa que la mayoría tuvieron un efecto neutral o aumentaron incluso la mortalidad en estudios controlados. Un nuevo inotrópico, el omecantin-mecarbil, que tiene efecto directo sobre las fibras de miosina. Había algunos estudios pequeños que veían que aumentaba la duración de la contracción y tenían sobre algunos puntos finales, en algunos subrogantes, tenía beneficios, entonces se decidió hacer un estudio controlado y lo utilizado con puntos finales clínicos, y este fue el estudio Galactic, que fue publicado el año pasado, o sea, hace menos de un año. En este estudio se incluyeron más de 8.000 pacientes, como se ve en este gráfico, la mitad de ellos a la droga activa y la otra mitad a placebo, o sea, la terapéutica convencional para la insuficiencia cardíaca. Todos siempre estamos hablando de insuficiencia cardíaca con función sistólica deprimida. Y el punto final primario, que era el combinado de muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca, fue una diferencia significativa a favor de la droga activa, no así por los componentes del punto final primario, como eran las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o la muerte cardiovascular. O sea que hubo una diferencia significativa en el punto final primario combinado. Y si analizamos con más detalle, dijimos que había una significación estadística, pero ¿esto realmente tiene significación clínica? Esa es la pregunta. Fíjense, en el placebo pasó de 39,1% de aparición del punto final a 37% en el activo. O sea, la reducción de riesgo absoluto fue 2,1%, y en riesgo relativo un 8%. Pasado el número necesario para tratar, se necesita tratar 48 pacientes por 2 meses para evitar un evento combinado, habitualmente hospitalización o consulta por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular, pero fundamentalmente eran el punto final no tan importante como la consulta por insuficiencia cardíaca o hospitalización. A mi entender, no tiene significación
clínica, más allá de que tenga significación estadística. Bueno, la tercera droga en cuestión es el inhibidor de la neprilesina combinado con bloqueante receptor de angiotensina. Este estudio es el Paradigm, ustedes ya seguramente lo hayan discutido muchas veces. Y presten atención que este estudio se publicó en 2014 y aún seguimos discutiendo el tema. Bueno, el punto final, como la mayoría de los estudios de insuficiencia cardíaca, era mortalidad cardiovascular o hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, y fue significativo a favor de la droga en estudio, lo mismo que la muerte cardiovascular. O sea, algunos lo consideran como un estudio positivo, como es así, lo demuestran los números, pero siempre queda reparo, y en lo personal me quedan reparos por esta situación. De todos los pacientes incluidos en estudio con insuficiencia cardíaca con fracción deprimida, se le hizo un doble run-in. Se probó primero darle enalapril durante 2 semanas, y a los que no lo toleraban lo excluían del estudio, y recién ahí se probaba, los que habían pasado esa prueba, se le probaba dar la droga en estudio con una titulación lenta de 4 o 6 semanas, y los que quedaron recién pasaron a la etapa de randomización para el estudio. O sea que hubo un doble run-in, y si uno se pone a ver de los pacientes que ingresaron, que se escreenearon, hubo que excluir un 20% en este doble run-in. Primera dificultad, ¿no? La dificultad es porque se planteó, y si se hubiera hecho inverso el run-in y primero se hubiera probado la droga en estudio, ¿qué hubiera pasado? Además, en el estudio fueron excluidos inicialmente todos los que tienen hipotensión arterial sintomática, hipotensión menos de 100 milímetros de mercurio, que estuviera descompensada en insuficiencia cardíaca o un clearance de creatinina bajo. O sea que finalmente se probó en pacientes ambulatorios que estaban bastante estables, estaban estables las últimas semanas, casi todos en clase funcional 2 y algunos en clase 3. O sea, deja algunas dudas el estudio. Esta combinación de drogas, los ARNI, como la sigla lo dice, esta combinación de bloqueante receptor en angiotensina y bloqueantes de la neprilesina, se los probó también en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, que no se había hecho en los otros estudios. Todos siempre con función ventricular deprimida. En este caso se comparó versus enalapril. Y el punto final primario era un subrogante, que era, como se ve en la curva a la derecha, la variación, el cambio en el ProBNP. Se veía que el grupo activo bajó más el ProBNP que los que recibieron enalapril. Pero cuando los puntos, bueno, esto es simplemente un subrogante, pero cuando en los puntos exploratorios clínicos, muerte cardiovascular, muerte, hospitalizaciones, aumento de los diuréticos, lo que están acá indicados, no hubo diferencia significativa entre los dos grupos. Es cierto, no era una población muy grande, pero la verdad está lejos de tener significación en ninguno de estos puntos. O sea, pareciera que la insuficiencia cardíaca aguda, esta droga no sirve. También se probó esta misma combinación de drogas versus valsartán solos, con bloqueante receptor de angiotensina y insuficiencia cardíaca avanzada. Y se volvió a analizar de la misma manera. Se analizó la variación del ProBNP en un grupo versus otro, y no hubo diferencias acá con la droga activa versus la droga convencional, en este caso valsartán. Y los puntos finales, tampoco hubo diferencia, los puntos finales más duros, como la mortalidad cardiovascular y hospitalización, paciente libre de evento de insuficiencia cardíaca, lo que sí tuvieron más hipercalemia los pacientes con esta droga. O sea, tampoco dio beneficios en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada. No viene el caso de discutir los criterios de inclusión, pero los pacientes realmente más graves que los anteriores. Y también se probó en los pacientes post-infarto recientes, que tenían insuficiencia cardíaca o fracción de eyección baja, se probó
esta combinación de drogas. El estudio se llama Paradise Myocardial Infarction, y se comparó versus un IECA, el ramipril, y se ve que el punto final primario, que era mortalidad cardiovascular o hospitalizaciones, fue similar, no hubo diferencia entre los dos grupos, y los otros eventos tampoco hubo diferencia, salvo en las consultas ambulatorias de insuficiencia cardíaca favoreció a la droga en estudio versus el ramipril. O sea, vemos que la información no es coincidente en todas las cosas. También se probó esta droga en los pacientes con insuficiencia cardíaca o función de eyección preservada. Este es el estudio Paragon Failure, y no hubo ninguna diferencia entre en el punto final combinado de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. O sea que el nivel de evidencia, la evidencia que tiene se basa en un estudio con doble run-in y con bastantes criterios de exclusión. Pasando a la última droga que quiero analizar, son los inhibidores de los transportadores de sodio-glucosa. Sabemos que en los pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca, pacientes diabéticos, diabetes tipo 2, en todos los casos, tengan enfermedad vascular aterosclerosítica o no los tengan, disminuyó las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Acá se ve que tantos en aquellos que tienen antecedente de enfermedad vascular, angioplastia, cirugía coronaria, o los que no tiene, siempre disminuyó la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Eso es, digamos, prevención del desarrollo de insuficiencia cardíaca. Si ya hablamos en pacientes con insuficiencia cardíaca, prácticamente con una diferencia de unas pocas semanas, se publicaron a fines del 19 dos estudios. El DAPA, con dapaglifosina, ustedes conocen bastante bien este estudio, el punto final primario, mortalidad cardiovascular, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o consulta no programada, consulta de urgencia por insuficiencia cardíaca, fue favorable en los pacientes con dapaglifosina versus placebo, y los puntos finales individuales, empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular, también hubo significaciones estadísticas en el beneficio que otorga este tipo de droga. Y lo más interesante es que estos eran todos pacientes con insuficiencia, diabéticos con insuficiencia cardíaca que deteriora la función, pero lo más interesante es que el beneficio se vio tanto en los diabéticos, como está remarcado ahí, como en los diabéticos, como en el no diabético, el beneficio fue similar. Unas pocas semanas antes se ha publicado en la misma revista el Emperor, en pacientes también los que exploraron la rama con reducción de la función ventricular, que era empaglifosina, y los resultados se repiten. El punto final primario combinado favorecía la empaglifosina versus el placebo, y nuevamente este beneficio se observó tanto en los diabéticos como en los no diabéticos. Es interesante porque estas son drogas de fácil administración, no requieren una titulación prolongada y tienen pocos efectos adversos, incluso el efecto hipoglucemiante es leve, lo que permite poder utilizarlo en aquellos no diabéticos. Dos palabras con insuficiencia cardíaca con función preservada. Ahí hay un listado de todas las drogas que usamos en insuficiencia cardíaca: IECA, bloqueante del receptor angiotensina, beta bloqueante, antialdosterónico y los ARNI, o sea, el sacubitril y valsartán. Los estudios analizados en todos fueron inefectivos en este grupo de pacientes de función preservada, no mejoraron los puntos finales duros. Hay dos trials en estudio con los inhibidores del transportador de sodio-glucosa, el de LIVER, que es con dapaglifosina, que está en curso, y el Emperor Preserve, también en esta población con función preservada, que es con empaglifosina, que bueno, al momento de esta oración no están los resultados, seguramente los próximos días estén comunicados y sabremos el resultado. Entonces uno puede decir que este tipo de drogas, estos inhibidores del transportador de sodio-glucosa, sin lugar a dudas sirven en la prevención de insuficiencia cardíaca en los diabéticos tipo 2.
además de preservar la función renal, en todos los estudios se observa esto. Ahora, en el segundo punto que marco ahí, en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, o sea, prevención secundaria de insuficiencia cardíaca, ya el paciente tiene insuficiencia cardíaca, no hay duda que en aquellos que tienen función deprimida, este tipo de drogas, tanto los diabéticos como no diabéticos, disminuye la mortalidad cardiovascular, las hospitalizaciones y las consultas no programadas con insuficiencia cardíaca. Y en aquellos con insuficiencia cardíaca o función preservada, probablemente esperaremos los resultados, pero probablemente mi intuición es que va a ser así. En conclusión, si vemos los 4 winners, me parece uno es un claro ganador, que es los inhibidores del transportador de sodio-glucosa. La combinación sacubitril-valsartán, bueno, es una droga útil, quizás con algunas objeciones y no es tan brillante el resultado como el que mencioné previamente. En cambio, las otras drogas en estudio me parece que aún no estamos en condiciones de utilizarlas en nuestros pacientes. Así que muchas gracias por vuestra atención.